No lo conozco, pero Dios sí lo conoce. ¿Tú crees que Dios tiene poder para hablarte? Gloria al Señor. Por ello, que no te pase como un testimonio que hay muy bueno, ¿verdad? Que eso yo lo he leído en varios publicaciones cristianas, que había la iglesia, al lado de la iglesia, en un local. Bueno, pues al lado había una vivienda y antiguamente pues no había insonorizaciones y el hombre escuchaba la predicación de la palabra, el que estaba al lado. Y claro, la palabra de Dios pues siempre es: arrepiéntete, pecador, porque Cristo murió, tú has pecado, tú has hecho cosas malas. El hombre que estaba al lado era un criminal, había matado a un hombre. Y entonces dijo: este sabe lo que yo he hecho y me está predicando para mí. Padre Santo. Y entonces un día él propuso matarlo, y un día recibió un escrito donde le invitaban a ir a un lugar porque un hombre le necesitaba para orar por él, y le trajeron una carta. Claro, como él era pastor, y pues entonces fue a una dirección, a un lugar concreto que le daba esa dirección, y cuando fue allí, llamó: sí, dígame, mire que me han llamado para venir a orar por un hombre aquí, fulano de tal. Aquí no hemos llamado a nadie, ni aquí vive nadie con ese nombre, nada. Salió un hombre en la puerta. Bueno, pues el hombre dijo: bueno, pues alguien me ha querido gastar, yo qué sé, una broma, lo que sea. Al cabo de no sé cuántos años, pues alguien le mandó un escrito que había un hombre en la cárcel que lo quería ver. Necesitaba verlo, estaba casi muriendo y necesitaba verlo. Entonces fue allí y entonces le comentó y le dijo: ¿usted no se acuerda en tal fecha y en tal lugar que vino a una casita? Y el hombre: sí. Dice: pero yo, no me recibieron. Dice: es que yo le llamé porque lo quería matar. Ay. Entonces, bueno, le explicó la historia, ¿no? Dice: bueno, ¿y por qué no lo hizo? Dice: porque con usted iba un hombre muy grande y no podía. Dar un aplauso al Señor. Dar un aplauso al Señor. Aleluya. Había dos. Entonces, bueno, los ángeles del Señor nos guardan. ¿Puedo ir tan fuerte? Amén. Y cuando estemos en el cielo nos vamos a enterar de muchas cosas que han sucedido en nuestra vida y no nos hemos enterado. Vamos a estar hablando un poquito de la depresión, la preocupación, la ansiedad, tantas cosas, ¿verdad?, que a veces hay en nuestra vida que realmente a veces nos ahogamos. Y yo también me menciono, no me salgo del asunto, porque estamos en un cuerpo humano, hermanos, y las tribulaciones nos ahogan. Esta tarde me preguntaba ¿qué hacen cuando los hermanos, a nivel general, cuando hay una tribulación, un problema, una preocupación? Y precisamente estaba escuchando a un hermano contar un testimonio, muy interesante, donde dicen que pues un hombre preguntó a una mujer: ¿qué haces cuando tienes problemas? ¿Verdad? Emocionalmente, cuando estás ansioso, ansiosa. Y la mujer respondió: pues cuando esto me sucede, yo me voy a comprar sombreros, ¿verdad?, por las tiendas. El marido, que estaba allí y lo escucha, dice: ahora entiendo por qué esos sombreros son tan horrorosos. ¿Verdad? Pero lo que quiero ejemplificar con esto, que hay muchas personas que y es verdad, te lo puedo asegurar, que cuando tienen problemas, dificultades, pues, no digo se van de vacaciones, no es malo irse de vacaciones, ya quisiera yo, ¿verdad? Se van de vacaciones para olvidarse de los problemas. Otros ciertamente se van a las tiendas a comprar, a entretenerse. Y yo recuerdo a un hermano que hace muchos años decía que, dice: es que me pongo a ver la televisión y dice: es que me despejo.
Bueno, pero eso dura solo el tiempo que te vas de vacaciones, vuelves y el problema sigue, o te vas a las tiendas y el problema sigue, o con otros entretenimientos, porque el hacer como dicen el avestruz, que mete la cabeza en tierra, pues no evita el problema, ¿verdad? Si el avestruz mete la cabeza en la tierra, viene el león y se lo come, ¿eh? Así que la solución no es tratar de huir de los problemas, sino enfrentarlos en el nombre de Jesús. Así que te puedes preguntar en esta tarde, ¿cómo enfrentas los problemas? ¿Qué es lo que haces cuando tienes un problema, una ansiedad, una preocupación? ¿Tratas de suplirlo con otra situación? No harás nada con eso, ¿verdad? Los problemas se enfrentan cuando vamos a la presencia del Señor. ¿Puede gritar un fuerte amén? Porque Él, Dios, es el que tiene en su mano la solución para nosotros, y a veces también Dios permite que pasemos por ahí porque hace falta. Así que no es la solución. Otros, tampoco estoy en contra de ir al cine si las películas son buenas, cuidado. Pero me estoy diciendo que hay personas que tratan de evadirse de esa manera. Se van al cine. No pasa nada ir al cine cuando las películas no tienen nada malo. Uno se va con la familia, en fin. Pero que la evasión de esa manera no hace nada, ¿verdad? Yo no he encontrado a nadie que me haya dicho, hoy pastor, sí, bueno, salí de vacaciones hoy, la he gozado. Pero el problema y la situación seguía, ¿verdad? Señor nos ayude y nos dé sabiduría para saber enfrentar las cosas en el nombre de Jesús. Grita fuerte amén. Sé que a veces no son fáciles las cosas. Yo lo sé porque, bueno, pues lo he vivido, igual como mi esposa y seguramente muchos de vosotros. Pero mira, encontramos, por ejemplo, que David estaba abatido, estaba depresivo, pero David, escúchame bien, era un hombre que tenía muchos problemas. El enemigo le perseguía. Sé que a nosotros también nos persigue porque el enemigo lo que quiere es atraparnos, ¿verdad? En el pecado, seducirnos para que nos apartemos. Pero David tenía una lucha enorme, tenía enemigos que lo querían matar. Tenía a Saúl, tenía un ejército que estaba detrás de él, ¿verdad? Y todo el tiempo de su vida, pues estaba perseguido. ¿Y qué es lo que hacía David? ¿Qué es lo que hacía? Orar. ¿Dónde oraba? La Biblia habla de la cueva de Adulán. Esa cueva existe todavía en Israel. Ay, qué ganas tengo de ir a Israel, Padre, pon tu mano. ¿Cuántos quieren ir a Israel? ¿Cuántos? Aleluya, ven, que nos vamos a ir ya. A ahorrar dinero que nos vamos. Perdón, por eso la Biblia, los salmos están llenos de oraciones de David, ¿verdad? Y uno de ellos está en el Salmo 42, 5 y 6, que dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte Mizar. Así que estaba abatida, pero el abatimiento de él no era cualquier cosa, no eran los problemas nuestros que ahora tenemos, ¿verdad? De vez en cuando que a lo mejor pues nos falta un poco la economía, otras enfermedades que son problemas también, pero nada tiene que ver con lo que David pasaba. David había entendido, ¿verdad?, que la manera de salir del problema era buscar a Dios. Grita fuerte amén. Y confiar en Él. Y en medio de esta angustia, de persecución que David está pasando, es cuando se produce esta oración. Porque claro, tenía la muerte detrás de la oreja y está abatido, Dios mío, que me mata. Ay, Dios mío, yo no sé si tú sabes lo que es eso. Yo no sé si tú lo sabes. Pero eso es un asunto bastante complicado, ¿eh? Bueno, nosotros siempre hemos sido gente de paz, mi familia, gente muy querida, pero yo vivía en Madrid, al lado, pues
y había buenos y malos, ¿verdad? Y en una de unos problemas que hubo ahí con unas familias, aquello se podía armar una ruina en cualquier momento, porque una persona pues creó unos problemas y bueno, yo estaba viviendo ahí, claro, y me podía ir, pero vivía ahí. Complicado el asunto, amigo. No ya solamente por nosotros no teníamos que ver nada en el asunto, pero claro, el estar ahí y ver si había problemas que se mataban unos con otros, ¡buah! Terrible. Yo, ¿sabes qué me ocurre? Que me da una pena, una tristeza tan grande. Una vez aquí en la Plaza España vi dos personas, porque por un asunto de que uno adelantaba, uno hizo mal las cosas y los dos se bajaron del coche y se liaron a golpes. Ay, Dios mío de mi vida, se estaban ahí matando. Y me fui y me puse a llorar, porque me dio pena, me da tristeza. Dios mío, Señor, reprenda al demonio, ¿verdad? Nosotros somos gente de paz. Cuando tú veas esto, vete. Que te dicen cobarde, para ti la valentía, hijo, para ti, ahí te quedas. Da un aplauso al Señor. Y a su nombre. Mi padre, que para descansar, me contaba cosas de valientes, porque claro, a ver, en la época de Franco y antes de Franco, pues había gente muy mala, y entre ellos guardias civiles que eran terribles, especialmente contra los gitanos. La Guardia Civil en este país se legalizó para ir contra la persecución gitana. La persecución gitana se ignora en este país de una manera terrible. Han abierto los archivos de Simancas y son archivos que cuentan toda la historia, ¿verdad? Y entonces mi padre, que para descansar, me contaba que algunos gitanos valientes pues escuchaban que en una ciudad había un guardia civil, un sargento, un capitán que mataba al gitano que encontraba, y entonces estos se jugaban la vida y iban a vengarse, ¿verdad? Pero la verdad que la venganza es del Señor. Ningún hombre se tiene que tomar la venganza por su mano. ¿Puede ir tan fuerte amén? Y además la palabra de Dios dice que Dios nos guardará. Dios guardó a David. Tenía estas persecuciones terribles, pero él era un hombre manso. Era un hombre que había luchado, sí, pero un hombre manso, estaba angustiado. ¿Y qué hago yo en la angustia? Tenía 500 hombres, pero Saúl tendría 20.000, 100.000 hombres. ¿Qué podían hacer ellos? Y él 500 y estaban todos locos. Porque la Biblia lo dice, que David tenía un ejército de 500 hombres, y de todos los desahuciados, todos los que tenían deuda y no podían estar en la ciudad porque también los perseguían, se juntaron con él. Y entonces, bueno, pues que él demostraba, David, que era un hombre que respetaba y no quería ruinas, aunque Dios le había dicho que iba a ser rey. Entonces hace esta oración, ¿verdad? Y en otras ocasiones más, él ora pidiendo a Dios ayuda. Y entonces Dios, para demostrarle que estaba con él, te va a hacer reír, pero para mostrarle que Dios está con él y que a pesar de todo lo que está sufriendo y pasando, no le va a pasar nada, porque, escúchame bien, el diablo ruge, que te coma, pero si lo reprendes en el nombre de Jesús, se vuelve un gatito. Aleluya, grita fuerte amén. Y entonces, para mostrarle un día que David dijo, si lo tienes en tus manos, si yo estoy contigo. Entonces le dicen a Saúl, David está en tal lugar, y va a perseguirlo. Y ahora a Saúl le entra dolor de barriga, con perdón, y tiene que ir a hacer sus quehaceres. ¿Y dónde va a parar? A la cueva. Padre Santo. Ahora yo me imagino a ver esto y me monto de risa. Va a la cueva y se da cuenta, está ahí Saúl. Y claro, y está
en la apertura del asunto. Vamos, saca la espada y si hubiera querido le hace unas cabecinas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace David? En ese momento lo aprovecha y le corta un trozo de capa. Hombre, ¿me quieren matar? Lo tiene en su mano y no le hace nada. Dios mío, eso es un hombre de Dios. Y tan fuerte, amén. Lo tenía en su mano. Hermano, escúchame bien. ¿Tú quieres la bendición de Dios? Nunca quieras el mal para nadie. Bendice en el nombre de Jesús. Aunque te maldigan, bendice. Cristo dijo, bendice al que te maldice. Porque la bendición es para nosotros. El que no quiere hacerlo, allá él. Pero tú bendice siempre y perdona. Así que David le corta el manto. Y cuando ya el Saúl ni se dio cuenta, ni cuando le cortaron la capa, ni cuando nada. Y cuando el otro ya se va, sale él con valentía, porque en la cueva estaba solo, había algunos hombres, pero estaba solo. Sale dando gritos y con esa humillación le dice, ¿pero a quién persigues? ¿A un perro? Esto se lo dicen varias veces. Dice, ¿quién eres, hijo mío? Soy David y mira, aquí tengo un trozo de capa. Te he podido, no se lo digo, pero ya te lo digo yo, te voy a hacer trizas. Y entonces Saúl le dice, hijo mío, tú eres más noble que yo, que habiendo tenido mi vida en tus manos me has podido matar y no lo has hecho. Y a Saúl hasta que lloró y todo, ¿verdad? Y lo dejó libre. Pero luego después, al otro día, el demonio venía otra vez, que el Señor lo reprenda, y otra vez quiere ir a matarlo. Y otra vez Dios le estaba librando. Dar un aplauso al Señor. Dios lo libraba. Gritan fuerte, gloria a Dios. Y a su nombre. Así que aquí es donde está. Por eso él está abatido, pero por estas persecuciones, y estaba turbado. No sé si tú entiendes lo que es estar turbado por una tribulación. Esto sucede cuando hay algo que uno necesita o quiere y no puede. Pero claro, no es porque, Señor, que quiero un coche y te entra la ansiedad. No era ese el problema, quiero la muerte, ¿verdad? Tengamos cuidado a veces, atención a esto, con los caprichos. Yo sé, Dios nos da lo que necesitamos. Porque tan fuerte, amén. Dios no te va a dejar que pases hambre. Gritan fuerte, amén. Pero tenemos que tener cuidado a veces con lo que pedimos, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que si pedimos mal, Dios no nos va a escuchar. Es verdad que necesitamos, ¿verdad?, el bien material, porque es necesario comer, es necesario vestirse, es necesario tener una casa. Pero si le pedimos eso, está bien, ¿verdad? Pero cuidado a veces con pedir cosas que no están en el orden de Dios. Así que David salió victorioso de todo aquel problema de persecución, y pese a lo que el diablo quería hacer, que lo que quería era quitarle del medio, no sucedió, sino que fue nombrado rey. Y el mismo Saúl lo reconoce. Yo sé, hijo mío, que tú vas a ser rey. Aleluya, grita fuerte, amén. El que lo quería matar le dijo, tú vas a ser rey. Aleluya. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios te da un llamado, cuando Dios está contigo, no hay nadie quien pueda quitarte lo que Dios te manda hacer o lo que Dios quiere que tú hagas. Cuando yo quiero, claro, porque también hay una voluntad propia. ¿Tú quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Seguro? Entonces, si Dios te llama y lo quiere hacer, no habrá nadie quien pueda impedirlo. Ahora, quiero que entiendas que la depresión te puede llevar a un problema grande o el problema cuando no lo vences, ¿verdad? Hemos hablado muchas veces y vamos a hablar de varios personajes ahora muy interesantes. Elías, hemos hablado muchas veces y muchos comentaristas lo dicen, que entró en depresión, ¿verdad? Una depresión que se quería morir, porque
porque venció a los profetas de Baal y de Asera, ¿verdad? Y al rey Acab, pero no fue capaz de enfrentarse a Jezabel. Algo que muchos lo dicen y lo comentan, que no lo entienden ni lo comprenden. Yo he estudiado mucho el tema, ¿no? Ya en alguna ocasión he explicado los motivos del por qué algunos dicen que Elías no se quiso enfrentar a esta mujer Jezabel. La Biblia nos dice que Elías era un hombre de pasiones similares a las tuyas y a las mías. Esto significa que Elías tenía las mismas tentaciones que tú y que yo. Entonces, Jezabel era una mujer malvada que juntamente con Acab cometía pecados horribles, obscenos, hacía orgías. Hay algunas citaciones bíblicas que nos habla, está puesto de una manera muy camuflado, pero yo lo he estudiado profundamente y también otros comentaristas lo dicen, que hacía orgías en las montañas de Israel. Y entonces por eso a Jezabel se la tiene como símbolo de la prostitución. Eso está también en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces algunos dicen que no se atrevió a enfrentarse a ella y por eso le entró depresión, porque esta mujer, para aflojar la fe, pues intentaba ir como cuando Jehú, que se pintó con antimonio, y lo decía que el sentido era un estilo de pintura que lo hacían las mujeres de la vida. Y entonces él pensaba que claro, que no le iba a vencer, porque se iba a poner a orar ahí delante de ella y seguramente que no iba a dar el tiempo o iba a ser tentado y la fe de él iba a aflojar. Y entonces frente a esto, algunos dicen, él cogió y huyó. Si es así o no, no lo sé, pero algunos lo dicen. Pero de todas maneras el asunto es que cuando esta mujer le dice, yo voy a poner tu cabeza como tú hiciste ayer, te voy a matar. Y además hace una cosa que dice la Biblia muy específica, porque el diablo es muy astuto. Porque si Jezabel, claro, sabe que Elías es un hombre poderoso, pero le manda un mensaje para aflojarle la fe. Fíjate, dice Jezabel, acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces, atención, envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me haga Dios, los dioses, y me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, lo que le estaba diciendo es, te voy a cortar la cabeza. Ahora, si le va a cortar la cabeza y va a hacer todo este mal, ¿por qué le manda un mensaje? Si le va a matar, ¿no será mejor pillarlo a traición? Pero no lo hace. ¿Por qué? Porque lo que quería era aflojar la fe de Elías, atemorizarlo con estos mensajes. Hermanos, el diablo siempre utiliza eso. Viene una enfermedad. Y claro, estamos en un cuerpo humano y yo soy el primero que me acobardo y uno se acobarda. Porque te dan una noticia que la palmas, pues humanamente, oye, si no quieres, pues te entra el temor, ¿verdad? Yo pasé por esa situación, lo que pasa es que bueno, como no tuve aviso, vino de repente y me tuve que agarrar a Dios, ¿verdad? Iba con mi esposa y me dolía desde aquí hasta aquí por el infarto, ¿no? Pero bueno, enfrentamos la situación con Dios y Dios vino en la ayuda en ese momento. Gritan fuerte, amén. Lo que me preocupaba, Dios me respondió, ¿verdad? En el momento que le oré, porque le dije, Señor, si no quisiera irme, primero porque quiero seguir sirviendo a tu obra, segundo porque quiero cuidar a mi esposa, quiero estar con ella, no quiero dejarla así, ¿verdad? Pero no estoy contento tampoco con lo que yo he hecho. Y entonces el Señor me habló una voz profunda aquí, como Él siempre me habla, algo aquí, que para mí es como si fuera una voz audible, donde me dijo, si este fuera el momento en que tú tienes que irte, lo que has hecho hasta ahora está bien. Mire, cuando sentí esa voz, bien, está hecho bien, ¡bum!, es como que se desató una paz en mi corazón,
en mi vida pensando, Dios mío, Dios me dice que está bien. Ay, también entendí que no iba a morir, porque si Dios me dice, si este fuera el momento, ahí entendí que no me iba a ir. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Pero en medio de esa angustia, porque claro, uno piensa en lo que deja, estás ahí afligido en ese momento, hasta que llega ese momento que Dios me habla y se fumó todo. Les digo, en el nombre de Cristo, aunque tenía el dolor todavía, pero te digo, había una paz inmensa, porque es que la paz de Dios lo abarca todo y traspasa todos los límites. Y tan fuerte, amén. Así que lo que hay que hacer, no temas en el nombre de Jesús. Como dijo Cristo, no temas, sino cree. Y tenemos que creer en las promesas de Dios. Grita fuerte, amén. Fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. Así que el mensaje de Jezabel a él ya le quiere aflojar la fe, ¿verdad? Nosotros con la radio hemos pasado mucho, porque claro, hemos querido que la radio siga, la televisión, hemos hecho todo lo que hemos podido por los años que hemos podido, gracias a Dios, seguimos todavía adelante, pero siempre el enemigo con los expedientes y todas estas cosas, ¿verdad? Te atemorizaba. Ay, Dios mío, que nos van a quitar la radio. Pero luego no había manera, la radio no la ha quitado nadie, porque está Dios ahí. Grita fuerte, amén. Pero el enemigo mandaba mensajes para atemorizar. Atención, muy importante. Moisés también le dijo al Señor, te ruego que me des muerte. Eso está en Números capítulo 11, versículo 14 al 15. Y atención a esto, es lo que voy a explicar. ¿Por qué le dice Moisés al Señor, dame muerte? Se lo dice Moisés claramente, mira, no puedo soportar más a este pueblo. No puedo soportar más. Así que como no puedo, pues dame muerte porque yo ya no puedo más. Aleluya, fue sincero, ¿verdad? Pero después de tanto luchar, sacar a Israel de Egipto, haber pasado por el Mar Rojo, haber hablado Dios en la montaña con él, ojo, después de todo esto, en un momento de angustia, porque era gente ruinera. Dios estaba formando a un pueblo, a Israel, pero en las cosas del Señor estaba salvaje. Lee la Biblia y verás que Israel estaba salvaje. Hoy una, mañana otra. Morían porque Dios los castigaba por el pecado. Estaba salvaje espiritualmente. Y dice ya Moisés, aquí se acabó, Señor. Dame muerte porque ya no puedo más. ¿Y esto qué nos indica, hermanos? Que el Señor nos ayude y nos dé paciencia a todos. Porque estamos en medio de una iglesia y en medio de un mundo. Gritan fuerte, amén. Y bueno, pues primero, en el mundo, dijo Cristo, tendréis aflicción porque os envío como ovejas en medio de lobos. Pero Él dijo también, confiad, yo he vencido al mundo y nosotros venceremos en su nombre. Luego estamos en medio de la iglesia, donde no todos somos iguales. Cada uno tiene un carácter, tiene una forma de ser, ¿verdad? Y tenemos que estar, Cristo dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos. Es decir, tenemos que amarnos, tenemos que llevarnos bien. Gritan fuerte, amén. Y tenemos que amar a todos, gritan fuerte, amén. No podemos hacer excepción de personas. Esto es algo que a mí me duele. Y no digo que haya aquí nadie, pero me duele, sinceramente. Ayer, las cosas tontas que a veces, que no son tontas. Fíjate por dónde me dio. Y bueno, me quebranté ya en la ceremonia, en la boda de Josué. Pero vi allí un negrito con un arte, con unos pinchos que está haciendo maravillosos. Oye, y me dio gozo de ver a ese negro ahí.
Aleluya. Me dio gozo, porque yo me alegro cuando la gente, Dios los prospera. Gritan fuerte amén. Sean negros, blancos, rojos, amarillos, de todo. Nos tenemos que gozar. Gritan fuerte amén. Y nosotros en la iglesia del Señor tenemos que tener cuidado, ¿verdad? El no despreciar a nadie. Gritan fuerte amén. Dios lo dice en su palabra. Dios no hace acepción de personas. La única diferencia que hace Dios es entre el incrédulo y el creyente. Y no lo hace porque Dios sea malo, no, simplemente porque evidentemente no puede favorecer de la misma manera a una persona que no tiene a Cristo que al que lo tiene. También hay diferencia entre los egipcios e Israel, lo dice la palabra del Señor. Pero en cuanto a los demás, Dios no hace diferencia. Dios te ama tal como eres, y tú tienes que amar también a los demás. Y para eso hay que examinar el corazón continuamente, ¿verdad? Le desesperaron, voy a ir terminando. Le desesperaron a Moisés, le rompieron dice la Biblia que era el hombre más pacífico de la tierra, y le reventaron. Y entonces Dios tiene que decirle: mira, Moisés, hijo, no te pongas así. Esto te lo aumento yo. Voy a coger a 70 ancianos y vamos a repartir la carga. Porque esta otra cosa es un asunto bueno, ¿verdad? El repartir la carga, y Dios escogió a hombres adecuados para el tema. Y ahí se acabó. Así que lo que vamos a hacer es que los problemas que no sean tan graves vayan a estos 70. Y aquellos que ellos no puedan resolver, que vengan a ti. Aleluya. Le como la cara a Dios. Dar un aplauso al Señor. Qué bueno. Aleluya. Y a su nombre. Siempre que vayamos a Dios nos va a dar el consejo sabio. Siempre. Y Dios siempre responde. Y si tú ves, porque a veces, atención a esto muy importante, a veces como estamos atribulados, nos aturullamos y no escuchamos la voz de Dios. No, estamos con los problemas. Bueno, pues entonces ve a buscar consejo. Cuando tú ves que no puedes, a un hombre que sea de Dios, a una hermana que tengas confianza, alguien que sepas, atención, que tiene conocimiento de aquí, de la Biblia, porque hoy día, hijo mío, hay a veces conocimiento cero. Yo prefiero, el otro día lo dije, a un Emiliano que no apenas sabía leer, pero tenía una rectitud en la palabra, que el que le dijera, que esto es así, está corriendo, no te va a pegar, no, pero te pegaba una reprendida que te quedaba frito. Hombre de autoridad que buscaba la santidad de Dios. Gritan fuerte amén. Porque hoy día me di cuenta que vamos teniendo un evangelio de juguete, ¿verdad? Estamos en el último tiempo. Cristo viene pronto. Y si Dios no cambia las cosas, te lo voy a repetir 2000 veces para que no se te olvide. Si Dios nos cambia las cosas en el 2030, tenemos que irnos antes con el Señor. Yo le pido a Dios que lo rompa todo, porque para demostrarles que ellos, los gobiernos, no controlan el mundo. Quien lo controla es Dios. Porque ellos ya tienen proyectado ya está proyectado que van a quitar el dinero. Está proyectado cómo van a dirigir a la gente, cómo la van a manipular, lo que van a hacer, todo. Hay un proyecto, tú lo puedes buscar y lo puedes leer. Espero que Dios se lo truje en el nombre de Jesús. Y si Dios no lo hace, pues es porque vamos a volar. Pero esto es un aviso para la iglesia, que nos demos cuenta. Así que Dios solucionó el problema, y voy terminando, solucionó el problema de Moisés. Pero ahora Jonás, y con este voy a terminar. Voy a terminar con este y con el Salmo 42, versículo 11. Muy importante esto. La rabieta de Jonás. Ay, Dios mío, que el Señor nos ayude a todos. Que no te dé rabietas. Si te da una rabieta, oramos por ti. Jonás quería que Dios hiciera lo que él le daba la gana.
Y por eso quiere huir, no quiere ir a predicar a Nínive. Y cuando Nínive se arrepiente, va y le dice a Dios: no es esto lo que yo te decía, que eres Dios bueno, misericordioso y que los ibas a perdonar. Te ruego ahora que me quites la vida. Es decir, como no has matado a los de Nínive, quítame la vida. Padre Santo de la Gloria. Es decir, como no has hecho lo que yo quiero, quítame la vida. Lo dice aquí en el capítulo 4, versículo 3. Dice, bueno, vamos a ir al 2. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente, piadoso. Como si fuera una falta. Tardo en enojarte y grande misericordia. Es que te da risa. Y que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Ay, Dios mío. Señor Jesús, ayúdanos. ¿Tú te crees que lo que está diciendo? O sea, como si fuera un pecado ser bueno, ¿verdad? Pero como no se había hecho lo que él quería, pues entonces me quiero morir. Y así puede suceder también con nosotros, ¿verdad? Tengamos cuidado. Tenemos que someternos a Dios. Por eso es muy importante que, para que sepas escuchar la voz de Dios, que ores a Dios. No puedes tampoco saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida si no le oras. No me respondas, pero explícate a ti mismo, ¿cómo crees que Dios te puede hablar si no buscas a Dios? La gente siempre quiere, por ejemplo, hay mucha gente, muchísima. Hermano, ¿puedes orar a Dios por mí para que te dé una palabra? Me escriben montones a veces. Pues mira, no siento nada. Se van a buscar profetas para que Dios les hable. Pero son personas que no oran, no buscan a Dios. Para que Dios te hable, tienes que orar. ¿Saben lo que es orar? Hablar con Dios. Aleluya. Pero orar no es: Padre, te presento los alimentos, te doy gracias, amén. Que yo oro como una bala, cuando veo el alimento oro como una bala. No, es arrodillarse y preguntarle a Dios: Señor, ¿esto es tuyo o es de mi carne? Y esperar el tiempo, el momento. Y Dios te va a responder. Si haces las cosas así y no te precipitas, entonces Dios te va a responder y te vas a evitar muchos disgustos. Si no lo ves así, el enemigo está para engañar, ¿verdad? Y es muy astuto. Y si no tienes discernimiento, no sabrás discernir cuando es la voz de Dios y cuando es la voz del diablo. Había una hermana que yo muchas veces lo cuento, que siempre venía con palabras: Dios me ha dicho, Dios me ha dicho. Y yo sentía en mi corazón que Dios no le había dicho nada, ¿verdad? Pero hay personas que se acostumbran a esto. Pero si ya Dios me lo ha dicho todo en su palabra. ¿Sí o no? Dios me lo ha dicho, está escrito aquí todo. Ahora, que Dios a veces habla específicamente, sí. Pero a veces la palabra de Dios te la da a ti mismo, ¿verdad? Y no todos los días, cuando uno lo necesita. Las veces que Dios me ha hablado a mí ha sido cuando he estado realmente en angustia, porque necesitaba una respuesta por un problema urgente. Y en ese momento, como cuando estaba a punto de morir, pues Dios me respondió para tranquilizarme, porque a veces los nervios no son buenos. Pero claro, también les digo que siempre he buscado la respuesta de Dios en oración, y hasta el día de hoy lo hago. Y si no tengo claro el asunto, le digo: Señor, por favor, te ruego que me quites esto de la cabeza en el nombre de Jesús. Pero me doy cuenta que a veces, que cuanto más oro,
más me viene. Era igual como cuando con mi mujer, que entré por la puerta y me dice, esta es tu mujer. Y yo dije, lo reprendo. ¿Verdad? Pero que reprender. Me entró un enamoramiento que me moría. Y no se me iba de ninguna manera, ya podía orar y dije, pues esto es de Dios. Da un aplauso al Señor. Aleluya. Y a su nombre, los músicos arriba mientras leo el Salmo 42:11. David encuentra la esperanza en Dios. ¿Cuánto me gustaría, atención antes de este versículo, que entendieras que, por favor, tienes que creerte la palabra de Dios? Tienes que creerte, porque hay mucha gente que no se lo cree. Sí, la lee, sabe que es la verdad de Dios, pero no, Dios no me responde, ¿verdad? Y yo sé que a veces nos ponemos nerviosos porque Dios no me responde en el momento que yo quiero, en el momento que deseo, pero es que Dios sabe los tiempos y Dios conoce todo. Pero tienes que creer, apropiarte de las promesas que Dios ha dicho, y no es malo decirle a Dios, Señor, que escucha, tú lo has dicho aquí. Y yo a veces, yo le digo a Dios, Señor, yo sé que tú lo sabes, tú no necesitas que yo te diga dónde están las promesas, pero lo digo por mí. Así que digo, Señor, está en Juan 14:12, todo lo que pidierais será hecho. Y a veces le cito al Señor las promesas. Que Dios no sabe dónde está, claro. Digo, pero Señor, es por mí que lo digo. Pero es bueno decir eso. Es bueno. Ay, me gustaría que vivieras en la palabra del Señor. Es algo que te envuelve, que es algo tremendo. Hay gente que se aburre viniendo a la iglesia. Se aburre en todos los sitios, aún siendo cristianos. Y te digo que mi mujer y yo la gozamos cada día. Mi mujer está todo el día escuchando palabra de Dios. Yo por otra parte estoy también orando, haciendo mis escritos y haciendo las cosas del Señor. Y muchas veces porque estoy haciendo a veces vídeos y mi mujer me ve, me quebranto, porque la palabra de Dios me llena. Y es una cosa hermosa. Termino con este Salmo 42:11. Porque te abates y porque te turbas dentro de mí, espera en Dios. Esta es la palabra, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Esperar con confianza, con fe. Tú no puedes ser como los mundanos, que ellos no tienen esperanza, tienen un problema y se hunden. Nosotros tenemos esperanza, nosotros creemos en Dios, y tú tienes que esperar que Dios, creer que Dios te va a ayudar, te va a bendecir, te va a dar la mano como cuando se la dio a Pedro. Pero tienes que creer que Dios te ama. Termino con un testimonio. Un hermano me ha escrito, porque he hecho un vídeo en SOR donde digo, Jesús te ama porque Dios es amor. Y entonces me ha escrito y me dice, ay hermano, dice, estaba yo pensando que Dios no me ama, que Dios no me ama. Y de repente me ha salido tu mensaje diciendo, Jesús te ama porque Dios es amor. Y me he gozado en el Señor. Dar un aplauso al Señor, aleluya. Ha sido como una respuesta para su vida. Padre amado, Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo por tu bondad, tu misericordia. Qué bueno eres, Padre mío.